analizar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 11 de junio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ya les contará Demar Córdoba cómo fue un fracaso rotundo el intento de destruir al señor ministro de la Defensa. Ahí no hay nada. Unos aspirantes a guerrilleros o exguerrilleros y mamertos haciendo bulla, diciendo majaderías y tratando de establecer una diferencia imposible entre el ministro y las fuerzas militares que él tiene que manejar por orden del presidente o en desarrollo de las funciones presidenciales como comandante supremo de las fuerzas militares. Ya Demar Córdoba nos lo contará. También nos hablará Sergio Gel de los ríos humanos que vienen de Venezuela. Esto ante nuestros ojos es la tragedia del pueblo venezolano, donde no pasa nada, según los enviados de los periódicos colombianos, allá todo es normal, allá todo sigue su curso normal. Miren lo que son esos ríos humanos, abrieron la frontera, más de 50,000 personas la cruzaron el primer día, que se devuelven pues una cantidad muy grande. El resultado neto de ayer sería de 7,000 personas, 7,000 personas por día. Y Venezuela no tiene quien la llore, Maduro no tiene quien lo enfrente. Fuera de María Corina Machado y de Antonio Ledesma no hay una oposición seria. El señor Guaidó, rodeado de otros socialistas que no dicen su nombre. Pobre Venezuela, por Dios, pobre Venezuela, ¿qué va a pasar allá? Trump se le impuso a AMLO, esa es la verdad, lo puso de rodillas. Claro, pues que con la impertinencia que lo acompaña salió a decir que ese era su gran triunfo y que había derrotado a AMLO, pero esa es la verdad. Lo puso en carreras con las amenazas de los aranceles. Y con las amenazas de los aranceles sigue golpeando al resto del mundo. Vamos a ver eso qué desenlace tiene. ¿Y qué hacemos con la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es una sembradora de caos. Estas señoras y sus compañeros de pupitre no saben lo que hicieron, pero legalizaron la droga. No sé por qué siguen hablando del problema de los parques y de los niños que deben fumar marihuana, ¿no? Es que más grave que eso es que legalizaron la droga, porque si es lícito consumirla, es lícito comprarla. A mí no me pueden decir consuma pero no la compre, es lícito comprarla. Y si es lícito comprarla, pues es lícito venderla. De pronto la ponen entre las obras de caridad. Darle su pucho o su línea al que lo necesita para sobrevivir, para desarrollar libremente su personalidad. La Corte Constitucional es una desventura, es una tragedia nacional. Entre otras porque el presidente Santos, muy según su criterio, muy según el nivel moral y personal y político que tiene, eligió unas personas completamente mediocres para presentarlas en la Corte Constitucional en lugar de grandes juristas, que es lo que debiéramos tener. Uno recuerda, por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Sacrificada, que eran unas personas de un nivel altísimo en su estructura jurídica, en su concepción del mundo. ¿Qué juristas los que se sacrificaron ese día por parte de los amigos del señor Petro, que fueron a asaltar el Palacio de Justicia en nombre de los mafiosos, en nombre de Pablo Escobar, para quemar y robarse los expedientes de la extradición? Pero qué juristas los que se sacrificaron ese día. Y resulta pues que ahora lo que tenemos son estas señoras que
si tenían alguna duda, la despejaron viéndolas sostener lo que definitivamente no se puede sostener, pero que a ellas se les ocurre la maravilla, siguiendo el tal libre desarrollo de la personalidad del magistrado Gaviria. Una desventura llamada Carretera al Llano. Esto es una locura. Ayer se vino un nuevo derrumbe y no se sabe cuándo son capaces de sacarlo. ¿Qué pasó con la Carretera al Llano? Eso no se caía. La Carretera al Llano era una mala carretera, estamos de acuerdo, pero no se derrumbaba todos los días. Alguna cosa tuvo que suceder. O se le metieron imprudentemente a la carretera, o en la parte alta la deforestaron. Pero alguna cosa sucede y nadie cuenta, y Coviandes no responde por nada. Eso es la verdad. Eso es la verdad. La Carretera al Llano. Y es medio país. Y el medio país más promisorio. El medio país que nos debiera dar riqueza a todos. Y darle comida a un mundo que se está quedando sin comida. Pero bueno, no tenemos cómo ir al llano porque las carreteras alternas son las que sabemos que son. Pero ese inventario tampoco se hizo nunca y entonces ahora la gente creerá que esto es culpa del presidente Duque. Resulta que esto viene de atrás, como tantas cosas de las que nada se nos dijo, nada se nos dijo. Y ahora el presidente Duque tiene que enfrentar estos problemas, un país melancólico, entristecido, negativo. Aquí el único optimista es el presidente Duque con sus historias, pero parece que no convence. En todo caso, la Carretera al Llano es otro desastre. Otra vez el galeón San José. Ahí siguen dando cosas contra el aguijón y siguen diciendo que lo que había descubierto la Sea Search Armada, la firma estadounidense que tiene sentencias a su favor de la Corte Suprema de Justicia, fue otra cosa. No, simplemente que las indicaciones que se daban en aquel tiempo eran menos precisas que las de hoy por razones tecnológicas, pero ese era el galeón San José. Y siguen peleando con eso. Y entonces ya los jueces por enésima vez les dijeron: yo no puedo tumbar un embargo que hay por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que está vigente. Ese galeón está embargado. ¿Por qué no se hace una buena negociación para salvar todo el patrimonio arqueológico que hay y la parte que sea puramente económica para repartirla de acuerdo a lo que dicen las leyes? Pero eso lo habían descubierto, como tantas veces lo dijo por acá, por estas emisoras, el representante de Sea Search Armada, el doctor Davis. Pero bueno, ahí siguen dando cosas contra el aguijón. Los nuevos articulados de Transmilenio, y dale con el diésel. Ya van a entrar en Bogotá en servicio 140 y tantos articulados de Transmilenio con diésel otra vez. No es que este es un diésel mejor, es que esta es una tecnología mejor. Uno no se explica cómo no aprovecharon para que estos aparatos fueran movidos con biodiesel, por ejemplo, si fuera el caso, y con una mezcla de diésel del 50%, para evitar esta contaminación que está matando la ciudad. Los problemas respiratorios que hay en Bogotá, esos no se plantean. La gente se queda calladito. Eso sí es un problema de verdad grande. ¿Qué será de las familias que deja la Philip Morris a la deriva? La Philip Morris pagará las prestaciones sociales, desde luego, pero la gente se queda sin empleo. Y se queda sin empleo en las plantas, y eso cubre cerca de 2.000 o 2.500 familias, pero lo que no se habla es de las familias campesinas que sembraban tabaco y que ya no tienen tabaco para sembrar, o a quién se lo van a vender, o qué van a hacer. Si además esos mismos cigarrillos van a llegar pero producidos en otra parte. Un problema muy serio. El presidente Duque hablaba ayer en su entrevista
al director de Noticias Caracol, que fue una entrevista lamentable, hay que decirlo con toda franqueza, lamentable como entrevista. Le decía que estamos llenos de inversión extranjera. ¿Dónde? ¿Dónde están las fábricas nuevas? ¿Dónde está la tecnología nueva? ¿La queremos ver? Pero bueno, las cifras son las cifras y pueden con cualquier cosa. Jueces y magistrados demandan la ley de financiamiento. Esto sí, pues es un caso como para Ripley, porque los magistrados estaban recibiendo, los magistrados, recuerden, tienen los mismos salarios que los congresistas, y entonces vino la ley de financiamiento, y la ley de financiamiento dispuso lo que tenía que disponer, y es que la gente paga impuestos, todo el mundo paga impuestos, menos los jueces y magistrados que tenían un descuento, y es que parte importante de su salario era por una cosa que se llamaba gastos de representación, será para que inviten al doctor Santos a almorzar. Pero entonces les quitaron ese descuento para que paguen impuestos como cualquier hijo de vecino, y ahora van a demandar porque a las fuerzas militares y de policía les mantienen los gastos de representación. Les diríamos que es que los militares y los policías se mueven todos los días a toda hora por el país, a toda hora. No están quietos en ninguna parte. Eso es una excepción, los oficiales de escritorio, y eso es por un ratico. En cambio, los magistrados no se mueven, los magistrados están en su despacho, pero en todo caso, demandada la nación por la ley de financiamiento por los jueces y magistrados. En Bogotá esto es un asunto muy parroquial, pero es que puede ser sintomático de lo que está ocurriendo. En la carrera séptima con calle 127, que es uno de los lugares más concurridos de la ciudad, se forman trancones, bueno, como se forman en todo Bogotá, y ha aparecido una banda especializada en robarse a la gente que queda trancada en los trancones. Y hay denuncias, y eso está claro, pero no hay policía, pero no hay nada. Y las bandas de atracadores están haciendo de las suyas en toda la ciudad de Bogotá, en todas las ciudades del país. La criminalidad está creciendo, puede que las cifras de homicidios se reduzcan, pero que lo que son estas manifestaciones delincuenciales crecen exponencialmente. Se impondrá en una ceremonia mañana a partir de las 4 de la tarde en el recinto del Consejo de Medellín la condecoración Juan del Corral, categoría en oro, a quien fue nuestro compañero de trabajo muchos años, William Calderón. Nuestras congratulaciones por esa condecoración muy merecida. El envejecimiento de la población, tema del G20. Por fin lo descubrieron. Ese es uno de los problemas capitales de nuestro tiempo, que viene de la mano de una noticia buena, y es que la gente tiene más expectativas de vida, por obra de la medicina, por obra de los avances tecnológicos. La gente suele durar más, mucho más. Pero por otro lado, se cortó la natalidad, el control de la natalidad, especialmente en muchos países. Las mujeres no pueden o no quieren dar a luz más de uno o dos hijos, y eso produce un efecto, que es el envejecimiento de la población, que tiene unas repercusiones económicas gigantescas. El país en el G20 que denunció el tema es Japón, donde la población está ocupada. El desempleo en el Japón es del 2.4%, es decir, no hay desempleo. Pero cada vez la gente está más atemorizada porque va a vivir más, y va a vivir más de ¿quiénes? De una gente joven que es cada vez menos en proporción con la gente vieja. Eso había una proporción siempre de cuánta gente joven está manteniendo cuánta gente vieja. Y eso ha ido cambiando y cambiando hasta que llega el punto en que muy pocos jóvenes
van a mantener muchos viejos. El G20, el grupo de los 20 países más poderosos del mundo, seriamente preocupado por lo que aquí llamamos el invierno demográfico. Si estábamos asustados con la explosión demográfica en los años 50 y 60, con el diluvio demográfico, ahora tenemos que estar asustados por lo contrario, por el invierno demográfico que se nos vino encima. De la santería de Maduro nadie habla. Fue denunciado, nadie toma esto en cuenta, y es que es el uso de unas formas de energía dramática. Las brujas existen desde que existe la humanidad. Les recomiendo un libro que se llama La Rama Dorada de Fraser, un libro maravilloso, monumental. En todas las culturas hubo brujos, en todas las culturas se manejan energías, y energías muchas veces perversas, dañinas, terribles. Maduro le ha invertido millonadas a la santería. Vale la pena tenerlo presente para acabar de conocer a ese personaje. Esta es una noticia menor, pero con unas proyecciones enormes. Una señora llamada La Tía, que es campeona en venta de drogas en Funza y Mosquera, tiene 10 detenciones y sigue campante. Y uno se pregunta, ¿qué jueces tenemos? ¿Cuál es el sistema criminal en el país? ¿Y cuál es la gravedad de la venta de drogas? Es que no ponemos atención en la venta de drogas al menudeo, ¿no? Entonces tengo mi papeletica y de pronto me entran a la casa y me encuentran unos kilos de alguna droga y ahí salgo al otro lado. Resulta que es que de las papeletas se hacen las toneladas. Y si no existe la tía, no existe por sustracción de materia el negocio de la venta de cocaína en grandes cantidades. ¿Qué es lo que la Corte Constitucional está estimulando? La venta de droga en grandes cantidades, porque obviamente al permitir que la gente tenga libertad de consumir en cualquier parte que sea, legalizaron la droga y esto se va a volver una locura, además porque en el resto del mundo sigue prohibida. Entonces la dimensión del negocio es cada vez mayor, la clientela cada vez más firme, con precios altísimos porque la droga está prohibida en el resto del mundo. En la Comisión Primera de la Cámara hubo un debate muy revelador. El debate sobre los delitos sexuales contra los niños que tienen que ser castigados con penas muy duras y siempre por la justicia ordinaria. Siempre. 30 votos a favor de la iniciativa. 2 en contra. ¿Quiénes? Del bandido Calarcá y de la mamerta Gobertus, para que la acaben de conocer, para que sepan quién es. Hace causa común con Calarcá en contra de los niños de Colombia, para que no haya una tarea ejemplarizante de la justicia, para que se sepa que las violaciones son consentidas en la medida en que tenga finalidades políticas. Válganos Dios, válganos Dios. Calarcá y la Gobertus, de cuerpo entero contra 30 representantes a la Cámara que votaron en favor del proyecto que, defendiendo a los niños de Colombia, impone penas severísimas, siempre aplicables por la justicia ordinaria. Eso jamás puede ser un delito político. Se hundió la reforma a la justicia. Otro fracaso monumental del gobierno, porque el gobierno tenía en el proyecto de reforma a la justicia la persona que tenía, la doctora Cabello Blanco, una gran magistrada, una gran jurista, se está posesionando ahora, y el presidente Duque tenía la ministra de Justicia que le parecía conveniente. Eso fue un desastre. Y entonces el gobierno no tenía proyecto de reforma a la justicia, semejante necesidad nacional. Pues se prendió de una de cambio radical. La de cambio radical y del gobierno fue hundida ayer. Definitivamente eso no va más. El senador Barón Cotrino dijo, no insisto más en el tema. Se acabó la reforma a la administración de justicia. Seguimos igual, es decir, peor imposible.
Hoy será posesionado Santrich como representante a la Cámara para dolor y vergüenza de la patria. Porque todos esos bandidos de las FARC que están en el Congreso son esos, son unos bandidos. Pero por lo menos no existe contra ellos la prueba de que hayan seguido delinquiendo, como seguramente todos han seguido delinquiendo, pero es que contra Santrich está la prueba, y con esas pruebas lo pide la justicia de los Estados Unidos. Un prófugo de la justicia de los Estados Unidos es representante a la Cámara de Colombia. ¡Qué vergüenza para este país! El señor Petro, que sale con unas cosas monumentales, no da puntada sin dedal. Ahora anda hablando mal del azúcar y diciendo que el azúcar es una droga. Una droga, señor Petro, de la que vivió o ha vivido toda la vida el país que usted más admira, que es Cuba, del cual usted fue asesor, ¿se acuerda? Cuando iba a Cuba y cuando Cuba mantenía las relaciones que mantenía con Venezuela. Pues resulta que de eso ha vivido Cuba toda la vida, de esa droga. Pero a usted se le olvida, porque seguramente tiene en mente cargar contra los ingenios azucareros del Valle del Cauca. Se le olvidan los paneleros. Y eso es una vastísima legión de campesinos que están en toda la zona andina produciendo panela, que es un energético. Desde luego, el abuso de cualquier cosa produce enfermedad, pero el azúcar no es una droga. No diga sandeces, no diga tantas por lo menos. Senador, qué duro es decirle senador a ese sujeto. La tragedia de Malí. En ese país africano, 95 muertos, 19 desaparecidos por choque étnico. Un choque entre dos tribus que pues tienen etnias distintas, y entonces los del uno se metieron a Malí, mataron 95, tienen 19 desaparecidos. Pobre mundo. El premier de Israel, Netanyahu, comparecerá ante fiscales de su país en proceso que se le sigue por corrupción este próximo mes de octubre. Netanyahu, que no pudo tener el triunfo que buscaba en las elecciones pasadas, tampoco lo derrotaron. Una situación como la de España, que España no tiene gobernabilidad ninguna, y entonces están buscando a la derecha a ver si la derecha le ayuda a los de la izquierda a gobernar. 50 presos políticos liberados en Nicaragua, pero eso es en la misma ley donde va el veneno, que es la impunidad total para todos los que cometieron excesos, brutalidades, crímenes en la represión de las protestas contra el régimen de Ortega. Una pareja riquísima, eso no se ha dicho suficientemente. No hay negocio en Nicaragua donde no esté Ortega comprometido. En todos participa. Es un hombre multimillonario, él con su esposa, porque eso ha sido siempre el socialismo del siglo XXI, que es dizque la igualdad y la fraternidad, el enriquecimiento de los que manejan semejante esperpento ideológico que es el socialismo. En Haití hay paro general de 2 días para protestar contra el presidente Juvenal Moïse, si sería francés uno diría Moïse, no sé, Moïse, por corrupción. La corrupción, Haití es el país más pobre de América y carcomido por la corrupción. Imagínense ustedes el resultado final. Bombardeos rusos en el noroeste de Siria dejan 25 muertos, casi todos civiles. Allá dice que se acabó la guerra, pero siguen los bombardeos. La paz con bombardeos. American Airlines no come el cuento de la Boeing y sigue con los vuelos del 737 MAX suspendidos hasta septiembre, plazo que tiene la Boeing para demostrar eficientemente que ese aparato, el 737, es perfectamente seguro. Alabama. Los violadores tienen una nueva norma, y es que les imponen una pena larga, pero cuando van a salir les dicen hay una condición para que usted quede en libertad, que se someta a la castración química, porque
un violador sigue cometiendo violaciones. La Interpol rescata 50 niños de una red mundial de pedofilia que tiene sede en Tailandia, Australia, Estados Unidos y 60 países. Se enloqueció el mundo. Cerca de 100 niños quedan por rescatar. Y en Hoy en la Historia recordaremos la purga staliniana de 1937. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden, por supuesto, visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Bueno, queridos amigos, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana con los ojos puestos en la frontera entre Colombia y Venezuela, esta frontera que fue reabierta por parte del usurpador Nicolás Maduro el pasado fin de semana, tras un anuncio que llega en medio de la visita a Colombia, a la zona de frontera precisamente, de Angelina Jolie. Recordemos, la enviada especial de ACNUR, que revisa la situación de los refugiados y de los migrantes venezolanos. Refugiados y migrantes venezolanos que ya superan, según cifras precisamente de esta agencia de las Naciones Unidas, los 4 millones de personas. Además de esto, 3.3 millones de venezolanos están cruzando la frontera por cortos periodos de tiempo para buscar suministros, para buscar alimentación, para buscar asistencia básica. Y en Colombia, por supuesto, el impacto es inmenso. Ha dicho Angelina Jolie que el impacto es abrumador. Ha recordado cómo algunos hospitales del lado colombiano de la frontera están proporcionando atención médica de emergencia al mismo número de venezolanos como de colombianos. También ha destacado Angelina Jolie cómo en muchas escuelas el número de estudiantes en las aulas se ha duplicado. Pues bien, el fin de semana fue reabierto el paso entre Colombia y Venezuela, o los pasos legales, porque pues de hecho lo que han estado haciendo los venezolanos todo este tiempo es cruzando la frontera a través de trochas ilegales a las que la policía colombiana pues también ya le está poniendo mucha atención. La policía se encuentra desplegada a lo largo de toda la ribera del río Táchira en la frontera con Venezuela para evitar precisamente la entrada ilegal de migrantes venezolanos. Quienes entren a nuestro país lo deben hacer a través de los puentes internacionales que se encuentran, podríamos decir, parcialmente habilitados, porque los contenedores que el tirano Nicolás Maduro instaló sobre los puentes siguen allí. Tan solo los corrieron un par de centímetros para organizar las filas y para que la gente pueda, si acaso, transitar de entrada y salida entre Colombia y Venezuela. Pero los contenedores siguen allí y parece ser que seguirán allí. Freddy Bernal, que es dirigente del PSV y protector de la frontera designado por el régimen de Maduro, se refirió precisamente a los contenedores y lo hizo, ojo, en estos términos. Los contenedores los podemos pintar y los ponemos más bonitos. Si eso
perturba la parte visual, no tenemos problema por eso. Con respecto a los carros quemados, sí lo vamos a remover, por supuesto, vamos a removerlo, pero recuerden que fue una orden que fue dada... Pues esas son una parte de las declaraciones de este señor Bernal, que como le digo es el protector de la frontera designado por el régimen de Maduro. Es un cínico, hay que decirlo, es un cínico. En este momento, al lado de esos contenedores que el señor Bernal dice pues que si los quieren los pueden pintar en vez de removerlos y abrir como corresponde la frontera, pues bien, al lado de esos contenedores más de 70,000 personas cruzaron la frontera en el primer día en que se encontró pues abierta de nuevo entre Colombia y Venezuela. Según cifras entregadas por Migración Colombia, a través de un comunicado, más de 34,000 ciudadanos venezolanos ingresaron al territorio colombiano y a la vez unos 40,000 regresaron de Colombia a Venezuela. El tema de la frontera, un tema que pues... sigue generando muchísima preocupación. Hay una crisis humanitaria inmensa detrás de ello. Y bueno, ahí tienen a los contenedores instalados con cinismo, con muchísimo cinismo, como el que manifiesta el señor Bernal, en donde dice que si quiere pueden pintar los contenedores. Sergio, con toda consideración, me parece que lo que hay, según sus cifras, es un regreso de venezolanos a Venezuela. Si vinieron 34,000 y se fueron 40,000, quiere decir que el neto es que salieron de Colombia hacia Venezuela 6,000. Esas no son las cifras adecuadas. Sí, esas son cifras, insisto, que da Migración Colombia. Entonces, bueno, son las cifras oficiales y de ellas es de las que hablamos. Anda otras en el periódico de 56,000 que vinieron y 49,000 que se devolvieron, porque es que con las cifras de Migración Colombia, el problema que tenemos es a la inversa, se nos están yendo los venezolanos. Sí, así es. Lo que pasa es que recuerde, doctor Londoño, que muchos cruzan durante el día, vienen y se abastecen de los productos que no encuentran en Venezuela. Pero la aritmética es la aritmética. Y si vienen 34,000 y se van 40,000, pues quiere decir que se están yendo. El neto es que se fueron 6,000. Sí, bueno, yo le digo lo que dice Migración Colombia en las cifras oficiales. Migración Colombia está diciendo que los venezolanos están regresando a Venezuela. Bueno, ojalá tengan cómo vivir y se regresen a Venezuela, se regresen a su país. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Lo que anoche en la Cámara de Representantes parecía ser un debate organizado por los de la extrema izquierda, o mamertos, como de cariño les decimos, fue realmente algo vergonzoso. Intentaron hacerle un debate al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, sin éxito alguno, pues se encontraron con un ministro firme en sus ideas y contundente en los argumentos. Y tenemos un proyecto legítimo, democrático, que nos guía a todos. Y entre ese acervo colectivo están los servidores públicos. Y entre los servidores públicos, pues está nada menos que nuestros policías, que nuestros soldados, que nuestros suboficiales, que nuestros oficiales, que yo represento con orgullo. Yo no me estoy arropando aquí con las fuerzas militares. Las fuerzas militares están expresando, como lo han hecho siempre, el respaldo a su ministro de Defensa. El debate, que empezó sobre las 2 de la tarde, se extendió por más de 8 horas, en las que la extrema izquierda, encarnada en los representantes Cintia Asprilla, Juanita Gobertus, Freddy León Muñoz y Juan Carlos Lozada, también María José Pizarro, lanzaron todo tipo de especies, inclusive los de las FARC, que decidieron tirarle piedra al ministro. Pero ninguna de esas piedras, ninguno de esos argumentos con pruebas o un sustento válido para acusar al ministro de absolutamente nada. Escuchemos parte de lo que dijeron los que lo acusaban. Este es Cintia Asprilla. Porque usted comparte ideología con los asesinos de esos líderes asesinados. Porque usted, como a los asesinos de los líderes, no les gusta que los campesinos defiendan el ambiente. Eso no les gusta. Posiblemente, no sé cuál va a ser el desenlace. Yo hago un llamado a la conciencia de todos ustedes, sin ánimos de superioridad moral. Hay momentos en los que toca poner por encima la conciencia, lo que está bien
a los cálculos políticos y de poder. Era como escuchar a alguien tratando de decir mucho, pero que en últimas no decía nada. Así eran las acusaciones. El caso es que el debate giró no solo frente a unas acusaciones infundadas, sino también en cuanta ocurrencia salía de la mano de la oposición, que reiteraba cada vez que podía que no se trataba de un debate para afectar la moral de nuestras Fuerzas Armadas, que ayer asistían para ver cómo acusaban al ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Primero, lo acusaron de permitir las muertes de los líderes sociales. Vean ustedes en lo que van. Luego lo señalaron del conflicto de intereses por una empresa de vigilancia que está en liquidación, en la que él hace parte en la junta directiva. Y luego le acusaron de entregar información errada en el caso de la muerte del exguerrillero de las FARC, Dimar Torres. Y para rematar, lo señalaron de cuánta acusación se expresaba por parte de un periodista en una columna de opinión del New York Times, que decidió interpretar las circulares del Ejército Nacional para decir que volvían los falsos positivos, nada más mentiroso y delirante que eso. Artículo que fue suficiente sustento para atacar los ascensos de los militares en el Senado de la República, me estoy refiriendo a los generales, almirantes y comandantes de policía, como también para poder armar este famoso debate de moción de censura en contra del ministro Guillermo Botero. Pero una verdadera artillería de defensa llegó en socorro del ministro, quien, pues, como ustedes lo escucharon, tampoco era que lo necesitara, pero bien estuvo por parte del partido de gobierno Centro Democrático, que desvirtuó una a una las acusaciones en contra del ministro, que, como lo he dicho, no tienen una sola prueba. Este es el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, quien le llamó a las cosas por su nombre, mamertos a los que lanzaban las acusaciones. ¿De dónde saldrán todas estas declaraciones y algunos de los que firmaron una moción de censura que realmente yo, cuando los escuché, no sé si era una moción de censura realmente o era otro discurso genérico y con lugares comunes? Yo creo saber de dónde proviene eso. Eso proviene de esa mamertería internacional y nacional, financiada con recursos enormes por especuladores financieros internacionales, que, entre otras cosas, cooptaron, se hicieron la mayoría accionaria en esos medios de comunicación internacionales, que recibieron la información del país en forma distorsionada, y un periodista que dice que tuvo que huir del país por un Twitter. ¿Cómo sería de poderosa la persona que puso el Twitter, que puso el periodista a correr? Yo no creo que un Twitter lo ponga a uno a correr. El debate, que terminó sobre la medianoche con declaraciones de los voceros del Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical, todos empezaron su intervención lamentando el improvisado debate que terminó en nada. Para el día jueves a las 8 de la mañana está citada la plenaria de la Cámara de Representantes para votar la moción de censura, donde al parecer los únicos votos en contra del ministro serán los de la oposición al gobierno, que se quedaron con las ganas de ver a un ministro derrotado, que por el contrario salió fortalecido de este remedio de debate del que no salió absolutamente nada en contra del doctor Guillermo Botero. Y no salió nada porque no hay nada. Y en un minuto, queridos amigos, tendremos el honor de recibir aquí, en estos micrófonos, al señor general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Esta es la hora de la verdad. Radio Red.